Hola, hoy queremos platicarles de un caso de una paciente que vino desde los Estados Unidos donde querían quitarle el útero por un diagnóstico de miomas. Recuerden que saber es poder y un buen diagnóstico es fundamental para plantear el tratamiento correcto. Nuestra paciente tiene 38 años de edad, no tiene hijos, tiene deseos de fertilidad y tenía síntomas como dolor y sangrado genital. Acude a su consulta con su médico en los Estados Unidos, quienes diagnostican miomas uterinos y le plantean realizar histerectomía, ya que tenía 5 miomas. Si deseas tener hijos, pues evidentemente esa no es una alternativa. Tuvo acceso a nuestros videos en YouTube y de esa manera decidió realizar una consulta por videollamada. Platicamos el caso, nos mostró las imágenes, me mandó la información y sí, confirmamos la presencia de los miomas. Le explicamos todo lo que hemos hecho anteriormente y tomamos la decisión de realizar la cirugía de miomas. De esa manera, pues ella se trasladó, acudió a CREFAM Veracruz, donde hicimos una primera evaluación clínica. Cuando lo vimos en el consultorio, no solamente confirmamos la presencia de los miomas. Al realizar el ultrasonido vaginal, observé una imagen intracavitaria. Entonces decidí realizar otro tipo de pruebas diagnósticas, como es la histerosonografía. La histerosonografía me permitió diagnosticar la presencia de un pólipo endometrial que no habían visto en los Estados Unidos. Cuando hacemos una histerosonografía, colocamos un pequeño catéter dentro del cuello uterino y por ahí podemos pasar líquido. Pasamos solución fisiológica y entonces realizamos un ultrasonido por vía vaginal con el líquido dentro del útero. Si tenemos la cavidad uterina llena de líquido, podemos definir mejor el contorno interno de la cavidad y de esa manera podemos ver con más precisión la presencia de pólipos o miomas submucosos. Entonces el líquido permitió ver que había una protuberancia dentro de la cavidad y de esa manera confirmé el diagnóstico del pólipo. Entonces esto es importante porque los pólipos también generan sangrados. Y cuando son muy grandes, pues evidentemente el problema va a seguir empeorando. Entonces nuestra paciente tenía miomas uterinos ya diagnosticados, pero también un pólipo endometrial, lo cual implica un abordaje quirúrgico diferente. Los miomas de nuestra paciente eran principalmente intramurales y subserosos. Los miomas intramurales pueden contribuir al sangrado, pero los subserosos no. Entonces la clínica de sangrado que ella tenía seguramente estaba más relacionada con los pólipos que con los miomas, por lo cual realizar un buen diagnóstico fue fundamental para solucionar el problema. Entonces, si tenemos dos problemas, ¿cómo lo abordamos? Entonces, el mismo día de la cirugía, con un mismo evento de anestesia que fue peridural, con un bloqueo regional, realizamos primero la histeroscopia y a continuación la cirugía abierta para resecar los miomas. Cuando hacemos la histeroscopia, pues el abordaje por vía vaginal, el histeroscopio entra a través del canal del cuello uterino. De esa manera podemos observar bajo visión directa con la cámara todos los aspectos clínicos de la cavidad. Identificamos los ostium uterinos, vemos todas las cavidades, toda la pared anterior, pared posterior, fondo de la cavidad uterina. El pólipo de nuestra paciente está implantado en la pared lateral y así pediculado, pues termina ocupando prácticamente todo el espacio de la cavidad uterina. A continuación, por el mismo histeroscopio, como trae una camisa quirúrgica, se introduce una pequeña tijera. Y con la tijera fuimos cortando la base del pólipo. De esa manera los despegamos, los separamos de la cavidad uterina. Entonces, este primer, abordaje quirúrgico nos permitió solucionar el primer problema de la paciente, que fue quitar el pólipo, que era el origen principal de los sangrados que ella presentaba. Una vez realizada la polipectomía, retiramos todo el histeroscopio, todo el equipo, cambiamos la posición de la paciente, y entonces procedemos a hacer la segunda parte de la cirugía, que es la cirugía por vía abdominal. Entonces se realiza toda la limpieza, toda la preparación quirúrgica que corresponde, hacemos la incisión abdominal y entonces identificamos el útero, identificamos los miomas. Nuestra paciente tenía de los dos tipos de miomas intramurales y miomas subserosos. Entonces, como hemos hecho en otras ocasiones, procedemos al abordaje uno por uno. La idea de abordar cada mioma de manera individual es tener por encima de todo una técnica quirúrgica muy cuidadosa. Recuerden que el objetivo principal es preservar el útero. Entonces,
procedemos a resecar cada mioma de manera individual. Los miomas intramurales no eran tan profundos como para, digamos, deformar la cavidad. Sin embargo, se sabe que los miomas intramurales, en la medida que van creciendo, digamos, evitan que las fibras normales se puedan comprimir, también pueden generar sangrado. Una característica interesante que observamos fue que al realizar la histeroscopia y observar el fondo del útero, se veía que uno de los miomas intramurales ya estaba empezando como a presionar la cavidad. Entonces, ¿qué ventaja nos ofreció el haber realizado la histeroscopia primero? Que viendo este diagnóstico, fuimos más cuidadosos en el abordaje por vía abdominal, ya que sabíamos que uno de los miomas intramurales estaba un poco más profundo. Entonces, no solamente se trataba de ubicarlo, se trataba también de retirarlo sin incidir la cavidad uterina. ¿Por qué? Porque si yo retiro el mioma y no soy cuidadoso y abro la cavidad uterina, reparar la cavidad puede generar un problema a largo plazo, y es que se formen adherencias intracavitarias por la sutura. Es decir, que una vez que se recupere el útero, puedan quedar sinequias intrauterinas. Entonces, si se generan sinequias dentro de la cavidad, pues terminaremos teniendo un problema a futuro para la búsqueda de embarazo. Entonces, de manera resumida, ¿qué hicimos? Primero, por histeroscopia, confirmamos el diagnóstico de pólipo, lo quitamos, identificamos que uno de los miomas intramurales ya empezaba a hacer presión sobre la cavidad, y después, con el abordaje por vía abdominal, quitamos el resto de los miomas intramurales y subserosos, teniendo mucho cuidado en el mioma que estaba en el fondo uterino pronunciándose la cavidad. La paciente, pues ya 10 días después de la cirugía, estaba en condiciones para viajar, se fue para los Estados Unidos. Ya nos hemos escrito un par de veces para ir haciéndole un seguimiento, cómo ha sido su postoperatorio. Me dijo que se encuentra muy bien, clínicamente ha estado pues perfecta, ya tiene su vida normal, y el siguiente paso será en unos meses pues ya empezar a platicar o a planificar el tema reproductivo. Hay ocasiones en que podemos buscar el embarazo sin realizar miomectomía, sin resecar los miomas. Y pues tenemos un video de otra paciente que vino de los Estados Unidos, a quien realizamos la fecundación in vitro sin haber quitado los miomas. Todo depende de tener un buen diagnóstico para evaluar en qué medida está comprometida la cavidad uterina, que en definitiva es el lugar donde se va a implantar el embarazo. En este caso, en nuestra paciente teníamos dos problemas, el pólipo y uno de los miomas que ya empezaba a presionar la cavidad. Por eso la estrategia es solucionar la patología uterina para posteriormente buscar el embarazo. Es muy probable que por la edad de la paciente y otros antecedentes igual necesite recurrir a fecundación in vitro, pero es un tema que ya se manejará más adelante, sabiendo que tiene una cavidad uterina que está en condiciones de buscar el embarazo. Recuerden que saber es poder, y en CRAFAM tenemos todas las estrategias para ayudarlos a lograr sus sueños.